comencemos? Ya. Estamos viendo integrales de superficies. Ustedes se supone que hicieron ejercicio en clase auxiliar, ¿cierto? Pero allí usaron la fórmula que en principio quedó pendiente, que le vamos a demostrar hoy día. Entonces ahora comencemos por demostrar esa fórmula de cómo se calcula el área, cómo se calculan las integrales de campos escalares y después cómo se calculan integrales de campos vectoriales. ¿Duda? Ajá. Me confundí, o sea, pero desde las clases la pregunta. De acuerdo, dime. Me confundí un poco como entre la diferencia entre la integral del campo vectorial con la integral del trabajo, la integral del... Lo que pasa es que cuando queremos calcular integrales, decimos vamos a integrar un campo vectorial. Y para integrar un campo vectorial hay varias alternativas de cómo integrar ese campo vectorial. Por ejemplo, si uno lo piensa al nivel de CBB, el semestre pasado, uno diría un campo vectorial son tres campitos, F1, F2, F3, y para integrar un campo vectorial lo que voy a hacer es integro el F1, integro el F2 e integro el F3. Esa es una posibilidad, pero esa posibilidad no tiene mucha aplicación de lo que queremos estudiar. Entonces, ¿qué hicimos? Que cuando se trata de una curva, en lugar de integrar el F1, en lugar de integrar el F2 y el F3 por separado, integramos el producto punto del campo vectorial con el vector tangente. Y cuando hacemos ese producto punto, allí estamos calculando una especie de integral combinada, si tú quieres, del F1, F2, F3. Porque el F1 lo estamos multiplicando por T1, el F2 por T2, el F3 por T3, sumando y estamos calculando esa integral combinada, como una combinación de las otras. Pero esa integral es demasiado importante. Esa integral se llama integral de trabajo. Aquí en superficie va a pasar algo parecido. También vamos a ver cómo integrar campos escalares. Y uno podría decir un campo vectorial, integro F1, F2 y F3 por separado. Pero tampoco tiene tanta aplicación. Entonces lo que hay que hacer es una buena combinación que tenga aplicaciones y que tenga teoremas. Por ejemplo, el del trabajo tenía el teorema de Green. ¿Te fijas? Ese era un teorema importante. Ahora, cuando lo hagamos en R3, el trabajo va a tener asociado su teorema de Stokes. En la integral de superficie, si definimos bien la integral, vamos a tener un teorema asociado que va a ser el teorema de Gauss. ¿Te fijas? Uno puede hacer distintas integraciones, pero algunas de ellas generan grandes resultados. Entonces, claro, como que nuestro curso va muy orientado hacia allá, a solo ver lo que sirve y tratar de dejar fuera lo que no, pero claro, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, uno podría decir, a mí se me ocurren otras cosas. Y quién sabe, o sea, si en algún instante a ustedes se les ocurre otra forma de calcular integrales, haciendo otra combinación y descubren nuevas aplicaciones, entonces a lo mejor ese tema nuevo lo podemos después incorporar en versiones futuras del curso. En la medida en que vayan siendo las cosas útiles, las vamos a ir incorporando. En este instante lo que se ha demostrado ser útil durante décadas y siglos es integral de trabajo y aquí cuando veamos la integral del flujo. Son las dos grandes integrales de campos vectoriales que tenemos que ver. ¿Te parece? Ahí está resuelto ese problema. Entonces, bueno, todo partía con calcular la integral, el área. ¿Cómo se calculaba el área? Entonces, bueno, la idea que habíamos dicho era que una superficie era un conjunto de R3 que tenía asociada una parametrización, una función R. Función R que tenía un cierto dominio en R2. Típicamente las variables en R2 las llamábamos V. Y de tal forma que la imagen de este dominio D es la superficie. Esta superficie es la imagen del dominio D. ¿Qué significa eso? Significa que cada punto de la superficie es la imagen de puntos del dominio D. Si yo quiero calcular el área de la superficie, entonces lo que parece razonable es dividir al estilo de, si quieren, de Jordan, ¿cierto? Dividir el dominio D para calcular su área. El área del dominio D uno lo puede calcular como el supremo de las áreas de las figuras inscritas. Así se calculaban las medidas en Jordan. Uno se iba por dentro con estos rectangulitos, por fuera también, pero el conjunto se decía medible cuando uno iba por dentro y por fuera y daba exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hacíamos en curva. Aquí no me puedo venir por fuera. ¿Por qué no me puedo venir por fuera? Alguien podría decir, consideremos rectangulitos que vayan por fuera. ¿Por qué no me sirve? Porque la superficie solo existe para puntos en D. Si ustedes dicen, ¿qué pasa si me voy fuera de D? A lo mejor la función R no está definida. Podrían tener asíntotas, no sé. O sea, la función R solo está definida dentro de D. Entonces no me voy por fuera, solo por dentro. Alguien puede decir, vamos a encontrar una cota inferior. Sí, pero si las cosas se cumplen, si las funciones son suficientemente continuas, y ahí es donde está el concepto de superficies regulares, uno piensa que lo que vamos a obtener van a converger, las sumatorias van a converger a integrales.
O sea, se calcula la suma de las áreas de estos rectangulitos y tomo el límite cuando la partición tiene, miren, este punto lo voy a llamar U y al que le sigue lo voy a llamar U más delta U. Puede decir que es una partición de tamaño delta U. Y digamos que la otra dirección es una partición de tamaño delta B. Delta B. Entonces, claro, si delta U y delta B tienden a cero, de hecho, no pueden tender a cero localmente, tienen que tender a cero en todas partes. Entonces el truco es tomar el máximo de ellos y pedir que el máximo, llamada la norma de la partición, eso tienda a cero, para obligar a que todo el mundo tienda a cero. Cuando delta U y delta B tienden a cero, voy a recuperar el dominio D. Y si miro la imagen, bueno, la imagen que voy a recuperar en el límite va a ser la imagen completa de la superficie. En este instante, la superficie tal vez es un poquito más chueca por fuera, ¿cierto? Hay puntos que no estoy alcanzando con mi partición, pero cuando la partición sea súper fina, vamos a recuperar la superficie completa. Entonces uno puede inmediatamente decir que el área de la superficie es el límite. ¿Cuándo quién? Cuando el supremo o el máximo de los delta U y los delta B, esa cosa tiendan a cero. O sea, hay que tomar el tamaño más grande, la norma de la partición, y pedir que el más grande tienda a cero, y cuando el más grande tienda a cero, ahí se va a cumplir la magia de la integral. Ahora, ¿qué voy a calcular dentro? Vamos a calcular la sumatoria. ¿Sumatoria de qué? Bueno, cada rectangulito del dominio D tiene su imagen. ¿Se fijan? Cada rectangulito del dominio D tiene su imagen. Yo aquí he marcado un rectangulito y marqué allá en el codominio, marqué su imagen. Entonces, si este rectangulito es el rectangulito R, entonces este de acá es el rectangulito imagen del rectangulito R. Y como la función se llama R chica con vectorcito, esa imagen será R vectorcito de R. Y lo que hay que hacer es sumar las áreas de todos esos trocitos para recuperar el área completa. Entonces calculo el área, aquí, el área de la pequeña superficie R de R. Ahí. Y esta sumatoria se hace sobre todos los rectángulos de la partición que están incluidos dentro del dominio D. Esta es una sumatoria gigante, ¿cierto? El número de sumandos tiende a infinito. Cuando la partición tiende a cero, esas cosas las sabemos. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale el área de esa imagen? Entonces voy a hacer un nuevo dibujito, donde voy a dibujar solo el rectangulito chico. Ese rectangulito chico que tiene, ¿cierto?, sus 4 coordenadas. Su coordenada inicial, esto está en U igual U. En la coordenada que sigue, digamos que esto está en U más delta U. Esa es la coordenada del punto vecino. En vertical, esto está a la altura B, y esta línea de arriba está a la altura B más delta B. ¿Lo ven? Ese es el rectangulito R. El mismo que achuré allá arriba chiquitito, pero ahora lo puse más grande. Obviamente, al lado de él hay otros rectangulitos, pero en realidad lo que hay que hacer es el calculito solo para él, porque la sumatoria se encarga del resto. Entonces, ese es el rectangulito. Ya, ¿cuál es su imagen? Su imagen es esa cosita chueca de ahí, que voy a pensar que es una cosa como esa, ahí chuecas allá, chuecas acá, que tiene 4 vértices. 4 vértices. ¿Qué son los 4 vértices? Creo que la vez anterior le había puesto nombre. Ese vértice lo voy a llamar a este lo voy a llamar B, a ese de allá lo voy a llamar C, y al opuesto de A lo voy a llamar D. ¿Qué es A? A es la imagen. El vértice A es la imagen del punto de coordenadas U, B. ¿Qué le parece? A es la imagen del punto de coordenadas U, B. O sea, este punto U, B de aquí es el que cuando yo aplico la transformación R queda en esa ubicación. Si quieren, a este punto le llámenlo A', A tilde, ¿cierto? La preimagen de A. La imagen de A es A. Después, ¿quién es B? Entonces digamos que en esta dirección B, este punto B se obtenía, era la imagen de este otro. ¿Quién es el punto B? Entonces, el punto B es R de ¿quién? R de... ¿qué hice aquí? Hice una cosa rara, ahí se me confundieron las letras. Me puse disléxico, esto no era U más delta B, esto era U más delta U, ¿cierto? El delta B va en la dirección vertical. U más delta U. Ya, así que ese es R de U más delta U, B. No sé por qué se me está metiendo la letra B. Nuevamente quería poner delta B. Problemas ahí. Despierta, muñeca, para que escribas bien. Después, el punto C. ¿Quién será el punto C? Es R de ¿cuánto? R de U, B más delta B.
Y el punto D, ya el punto D, ese no me interesa tanto, ese es R de todo. U más delta U, B más delta B. Ya. Entonces hay que calcular el área de esa cosa chueca. A, B, C, D no es un plano, ojo con eso. A, B, C, D es la imagen de un rectangulito y si ese rectangulito no es muy grande, esa cosa va a tener una cierta curvatura, va a ser chueco. Pero aquí hacemos la magia de primer semestre. ¿Cuál es la magia de primer semestre? Que dice que R de U más delta U, B, le puedo hacer una expansión pensando que la función es derivable. ¿Te acuerdan? F de un punto más una perturbación. Eso era, ¿qué me decía el profesor del semestre pasado? Eso era ¿cuánto? Era la función evaluada en el punto U, B, ¿cierto? U, B, más, después venían dos variaciones, una lineal y una no lineal. La lineal era el diferencial, que en el diferencial aparecen las derivadas parciales. Entonces, como aquí solo estoy variando la componente U, la variación lineal es ¿cuánto? Es dr de U, ¿así era? Dr de U en el punto U, B, multiplicado por delta U. Y después lo que queda sobrando es una cosa que, no sé cómo la llamaban. ¿Cómo llamaban lo que quedaba sobrando? O chica de delta U. O chica de delta U, que es algo que tiende a cero mucho más rápido que delta U, ¿cierto? Entonces uno puede decir, el punto B, este es el punto B. ¿No? El punto B es el punto que tiene esas coordenadas, R de U más delta U, pero dichas coordenadas se pueden escribir como el punto A, este de aquí es el punto A. Ese de ahí es el punto A. Se puede decir que el punto B es el punto A más dos variaciones, una lineal con delta U y una no lineal con delta U. Y esa uno la puede graficar aquí. Uno puede decir que en realidad cuando me muevo del punto A al punto B, el punto B no es el que entrega la derivada, pero la variación hay dos. Una que es el vector tangente, esa de ahí. Esa de ahí es la componente de R a de U multiplicado por delta U, ¿la ven? La variación en la dirección de la tangente. Y más el ochica de delta U, y el ochica de delta U, ¿dónde está? Ahí está el ochica de delta U. ¿La ven? El ochica de delta U. Entonces uno puede decir, cuando paso del punto A al punto B, me puedo ir, bueno, imaginariamente por la recta tangente, y después corrijo. Recta tangente y corrijo. La corrección tiende a cero cuando delta U tiende a cero. Y de hecho tiende a cero más rápido que delta U. Es una cosa que a uno le dan ganas de comenzar rápidamente a despreciar. Entonces, dejémoslo hasta ahí. El punto C. ¿Cuál es el punto C? Creo que es análogo. El punto C, ¿quién es? Era R de U, B más delta B. ¿Qué dice mi profesor de varias variables? Que esa cosa vale R evaluado en U, B, ¿cierto? R evaluado en U, B. Y ahora las variaciones, la lineal y la no lineal. Pero la variación está en la segunda coordenada. Entonces, la variación lineal no es la derivada parcial con respecto a U, sino que es la derivada parcial con respecto a B. Aquí queda de R a de B en el punto U, B, multiplicado por delta B. Y lo que sobra es O chica de delta B. Ya, dibujemos eso. Entonces, si usted quiere conocer el punto C, de hecho mi dibujo es un poquito tramposo, se fijan, porque me quiero ir por la recta tangente, pero como no le di, se fijan que acá mi dibujo es como bien simpático, porque lo hice muy chueco. Pero acá lo hice como muy recto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando es muy recto? Que ya voy a hacer un poco de trampa, voy a decir que ahí está el vector tangente. Ahí está el vector tangente de R a de B por delta B, pero en realidad, claro, aquí queda sobrando algo y eso que queda sobrando es el famoso O chica de delta B. En mi dibujo da la impresión de que el O chica de delta B vale cero, ¿cierto? Se fijan porque en ese sentido la superficie tiene la dibujé con muy poca curvatura. La dibujé muy plana. Mientras más plana sea la superficie, esa aproximación, despreciando el O chica es cada vez más cercano a cero. El O chica tiende a cero violentamente. Ya, y alguien puede preguntarse, oye, ¿en el punto D? Bueno, en el punto D pueden hacer lo mismo, no es tan importante, pero lo puedo hacer. U más delta U, B más delta B. ¿Cómo era eso? Era R de U, B. R de U, B más, ¿qué decía en el punto D? Cuando hay variaciones en las dos coordenadas.
Ahí había que hacer las derivadas parciales con respecto a U y con respecto a B, ¿cierto? Entonces ahí quedaba dr de U. Dr de U. No le voy a poner el U, B porque me va a faltar espacio en la pizarra. Multiplicado por delta U. Más dr de B. Multiplicado por delta B. Y más un O chica, pero en este caso el O chica depende de delta U y de delta B. Delta U y de delta B. Que también es algo que tiende a cero cuando delta U y delta B tienden a cero. Ya, entonces esos cuatro puntos, el B, el C y el D, se obtienen como todos en base al punto A. Todos son el punto A más algo. El primero es el punto A más, ya ahí lo dibujé, A más la derivada parcial por delta U. El otro es A más la derivada parcial por delta B. Y el D, ¿cuánto vale el D? A más la derivada parcial por delta U más la derivada parcial por delta B. Entonces nos dice, miren, aquí lo que puedo hacer es sumo estos dos vectorcitos. Sumo estos dos vectorcitos y ahí tengo mi punto de coordenadas. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? O sea, ese vector completo era, ya, esto lo voy a borrar porque interfiere con el dibujo, ¿cierto? Este vector que va de ahí hasta allá, ese completito, ese es dr de U por delta U más dr de B por delta B. Le pongo las flechitas, ahí están las flechitas. Y en realidad uno dice, oye, ese vector que va ahí no es más que la suma de los otros dos vectores. Ya, entonces, pero aquí falta una cosita, eso que sobra ahí es el O chica de delta U, delta B. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ese punto A está muy bien. El punto B está muy bien, pero como este punto B lo puedo recuperar vía dos trazos, uno que es la aproximación lineal más la no lineal, a este punto de ahí arriba lo voy a llamar B'. ¿Qué les parece? El punto C está muy bien, pero como el punto C lo puedo recuperar a partir de A vía una variación lineal más una no lineal, la pura variación lineal la voy a llamar, dígame, C'. Y después cuando hago lo mismo con el punto D, este punto de acá es el famoso punto D'. Entonces, pregunta, ¿qué figura es lo que forman los puntos A, B', C' y D'? Ese es un pequeño plano, más que un plano, eso es un paralelogramo. ¿Se dan cuenta? Tiene dos lados, los dos lados, tiene un vector. Si quieren, está chueco, pero si quieren se lo dibujo aquí. Hay un vector que es el vector AB'. Me quedó. AB'. Ese es el vector aquí, ese. Después hay otro vector que es el vector que va de A hasta C'. ¿Y cuál es el tercero? El que llega hasta la otra esquina. Es la suma vectorial de estos dos. ¿Y cómo se suma vectorialmente dos vectores? ¿Cómo sumo ese vector con ese? Bueno, el truco es no ponerlo ahí, sino que ponerlo aquí a la cola, ¿cierto? Ahí hacer la suma AB' más AC' y eso da el vector D, completan la figura y esa figura no es más que ese lado es igual que el de abajo, este lado es paralelo con ese, ¿se fijan? Son paralelos y del mismo lado. ¿Qué figura es esa? Ahora sí, ¿ahora la ven? Eso es siempre cuando uno suma dos vectores en el espacio, lo que forman dos vectores en el espacio es un paralelogramo. Entonces el truco es el siguiente. Decir que en estricto rigor, ¿dónde está mi pizarra? Yo quería calcular el área de la región curva, la región A, B, D, C, aquí está, A, B, D, C, me había perdido, ahí está la región curva. Pero como esa región curva dista puros o chicas de delta U, de delta B, de delta U, delta B, de un paralelogramo, entonces esta área uno hace una especie de niquita limones. Dice, en lugar de calcular esta área, voy a calcular el área del paralelogramo más la diferencia entre el área que yo quiero y la del paralelogramo. Y lo que se puede demostrar, ahí donde está el trabajo que no vamos a hacer, es que la diferencia entre el área de la parte chueca y el área del paralelogramo, esa diferencia que tiene puros o chicas, esa cosa cuando yo tomo este límite, esa cosa tiende a cero. Tiende a cero. Ahora, hay alguien que me va a decir, oye, esa cuestión no te la creo. O sea, ¿cómo es posible que eso tienda a cero? O sea, me faltan todos los o chicas. Pero miren, les voy a hacer la siguiente observación en cosas que ya conocemos.
Si ustedes recuerdan cuando calculamos el largo de una curva, el largo de una curva dijimos que era lo mismo. Límite, cuando la norma de la partición tendía a cero, ¿cierto? Era la misma cosa. Había una sumatoria. ¿Y cuál era la sumatoria? La sumatoria era algo así como R de TI menos R de TI menos 1. ¿Se acuerdan de eso? Que después tuvimos que hacer todo un cálculo y ver que como las funciones eran uniformemente continuas, ni quitan ni ponen, etc. Pero miren, la forma astuta que podríamos haber hecho esa vez, podríamos haber dicho que el R de TI es igual a R de TI menos 1 más dr de t, en el punto TI menos 1, multiplicado por delta t, más O chica de delta t. Entonces, la resta R de TI menos R de TI menos 1, la podríamos haber escrito. No lo hicimos porque esa vez hicimos la demostración completa. Podríamos haber dicho que eso era la norma de la partición tiende a 0, ya que había una sumatoria donde había que calcular la norma de ¿quién? La norma del R' de TI menos 1 por delta t más O chica de delta t. ¿Ven lo que dice? Reemplacé esa resta de ahí arriba. Entonces, al reemplazar la resta de arriba, queda el R' por delta t más el O chica. Y al final, ¿qué es lo que logramos demostrar después de todos nuestros cálculos? Que esta cosa, ¿cuánto valía en realidad? Hicimos un cálculo medio horrible. Ni me acuerdo. Nunca lo entendí. No sé. Pero, ¿cuál fue el resultado de ese cálculo? ¿Qué era la sumatoria de quién? Porque después se transformó en integral. ¿De la norma de qué cosa simplemente? R', bueno, cuando hicimos el cálculo nos quedó un xi sub i, pero en realidad en ese xi sub i hicimos un ni quita ni pone, podríamos haber hecho los ni quita ni pone que quisiéramos, perfectamente podríamos haber llegado aquí a R' de TI menos 1, ¿qué les parece eso? Delta t. Y una vez que tenemos ese límite decimos, esa es la integral entre A y B de la norma de R' de t de t. Entonces ya tenemos una experiencia, ya sabemos que cuando hay sumatorias metidas dentro de estos límites de integración, ya aparecen esos términos O chicas, se puede hacer un cálculo, bueno, ahí tienen que buscar al amigo matemático que se los haga, ¿cierto? Ya, te contrato amigo matemático, pero yo sé lo que se puede hacer, yo soy ingeniero. Entonces, como ingeniero digo, me interesa el resultado. Yo sé que aquí tú lo puedes demostrar, o sea, usa la continua uniforme y todas esas cosas que saben ustedes, y esta cuestión se puede eliminar y queda simplemente la integral de R', o sea, solo el largo del trazo dado por el diferencial. El O chica desaparece. Acá el cálculo es muchísimo más complicado. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el resultado. El resultado es que vamos a eliminar todos los O chicas. Y vamos a decir simplemente que aquí, donde hay que calcular el área con la parte lineal más el O chica, la parte lineal más el O chica, la parte lineal más el O chica, los O chicas simplemente los vamos a eliminar y vamos a calcular el área de la pura parte lineal, porque eso es un paralelogramo. Y ahí podemos obtener un resultado simpático. Ahora, si no nos gusta el resultado, también está la otra alternativa, es decir, que me olvido todo esto y después lo que me dé lo adopto como axioma. También está la alternativa, ¿cierto? Me va a dar un integral. Por ejemplo, aquí también podrían haber dicho, oye, no me interesa todo ese cálculo, yo simplemente voy a decir, axioma, los largos de las curvas se calculan así. O sea, podría haber partido de ahí, dando esa fórmula como axioma, pero como es un curso aplicado, se supone que uno también tiene que decir, oye, eso, ¿por qué le pusiste eso axioma? O sea, si voy a poner axioma, ponle al cuadrado, no sé. ¿Te fijas? Me ahorro la raíz cuadrada. O sea, si voy a axiomatizar todo, podría poner cualquier definición. La idea es que esa definición era compatible con cosas que uno maneja geométricamente. Entonces, lo que voy a tener aquí es compatible con esos conceptos, pero hay unos procesos de límite en el camino que estamos eliminando. Entonces, aquí voy a poner el máximo o el supremo, ¿cierto?, de los delta U y delta B, que tienden a 0, sumatoria, sobre todo los rectángulos, y en lugar de calcular el área del rectángulo R, vamos a calcular el área del paralelogramo. Área del paralelogramo formado por los vértices A, B', C', D'. ¿Qué les parece? ¿Y cómo se calcula el área de un paralelogramo? Conozco los dos lados, son dos vectores, un paralelogramo que tiene primer lado vector A chica, segundo lado vector B chica, y quiero calcular el área de ese paralelogramo. Ya eso lo sabemos, ¿cierto?
Si quieren geométricamente uno podría decir que el área es el módulo del vector A, porque el módulo del vector A es como la base de mi paralelogramo, multiplicado por la altura. Pero la altura, ¿cuánto vale la altura? La altura no es la norma de B, ¿cierto? La altura es... hay que pensar en cuánto vale ese angulito. Digamos que ese angulito vale teta. Entonces lo que hay que hacer es tomar la norma de B y multiplicarla por el seno de teta. Entonces el área de un paralelogramo se calcula como el producto de los lados multiplicado por el seno del ángulo que forman entre ellos dos, en alguna parte. Ahora, como este lado A es un vector y este lado B es un vector, justamente la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo no es más que la norma del producto cruz. La norma del producto cruz. ¿Cómo se calcula la norma en producto cruz? Esa es una propiedad de... La hicieron alguna vez, ¿cierto? Que la norma en producto cruz es la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo. Y como justamente así calculo el área del paralelogramo, entonces es el producto cruz, la norma de él, la que me entrega el área de ese paralelogramo. Entonces, aquí digo que hay que calcular el límite, cuando el máximo de los delta U y delta B tienden a 0, esa cosa simplemente me dice que voy a llegar a una integral sumatoria sobre todos los rectángulos incluidos en el dominio D, y esta área es la norma de un producto cruz. ¿De cuál producto cruz? ¿Cuál es el A? Entonces, ¿cuál es un lado? ¿Cuál es el otro? Bueno, aquí los tenía. Los lados los dibujé allá arriba y acá, pero en realidad los tenía en mi dibujo chueco. Un lado era de R de U por delta U y la otra era de R de B por delta B. O sea, hay que hacer el producto cruz de esas dos derivadas parciales. Esas derivadas parciales de R a de U. Cruz de R a de B. Y el delta U y el delta B, obviamente que los saco fuera de la sumatoria. Y queda entonces esa sumatoria. Y ahora sí, ¿cuál es el límite de esa sumatoria? Bueno, como es una sumatoria muy densa, los rectángulos tienden a 0, y aquí quedó una expresión numérica. Esto de aquí es un escalar, ojo con eso. Esto de aquí, de R de U es complicado, de R de B es complicado, pero la norma es un número que depende de U y de B. Como una función de U y B. Y aquí tengo una función continua evaluada en U, B, multiplicado por delta U, delta B, sumatoria, límite. Eso es una integral. Una integral. ¿Integral en qué variables? En las variables U y B. ¿Dónde viven las variables U y B? En el dominio D. En el dominio D, que no tiene por qué ser un rectángulo. El dominio D ya tiene toda la forma que corresponda. El dominio D es algo complicado. ¿Qué función es la que hay que integrar? Esta norma de R a de U, cruz de R a de B. Le pongo las flechitas. Y eso integrado respecto de las variables U y B. O sea, es una integral en la medida, no la... En buena cuenta lo que hemos hecho aquí es calcular la medida de la superficie. Y la medida de la superficie es la integral de esta cosa, donde aquí está la medida del conjunto preimagen. La medida en variables U y B, de U de B. Si quieren verlo como medida de Lebesgue, aquí está la medida en el dominio UV. Y acá hemos calculado la medida de la superficie en el dominio X, Y, Z. ¿Les parece? Ahí tengo entonces mi fórmula para calcular áreas de superficies. Ya, los dejo que anoten antes de borrar. De hecho, tú querías inmortalizar mi dibujo. Cuénteme, dudas. ¿Eso es para todos los rectángulos o es para uno solo? O sea, lo que hicimos ahí es para cada rectángulo, pero como cada rectángulo va metido dentro de esta sumatoria, entonces la sumatoria se encarga de repetir el proceso en todos los rectángulos. Y cuando tú repites el proceso en todos los rectángulos, ¿qué obtienes? Obtienes la suma de todas las áreas y en buenas cuentas, quieren hacer, antes que borre, ¿cuál es el dibujo complicado? ¿Qué es lo que hemos calculado en la sumatoria? Este rectángulo lo aproximamos por un paralelogramo. ¿Se fijan? Este rectángulo de aquí lo aproximamos por un paralelogramo. Cada uno de los rectángulos fueron aproximados por un paralelogramo. Obviamente estoy exagerando en mi aproximación para que se vea la diferencia, ¿cierto? Ahora, la unión de esos paralelogramos ya no es una superficie tan bonita como la original. Los paralelogramos no se pegan bien entre sí. O sea, si usted quiere hacer el pegoteo, ahí tiene que ponerle lo chica.
Pero lo que estamos haciendo simplemente es usando la matemática y diciendo, hay una sumatoria. La sumatoria se encarga y yo voy a calcular sumas de áreas y en lugar de calcular las áreas originales, ahí está arriba están las áreas originales, ahí arriba, no sé, en alguna parte están las áreas originales, voy a calcular las áreas de los paralelogramos. Y eso para todo rectángulo. Y hago la suma de todo eso y la suma de todas esas cosas diríamos que genera el área completa. ¿Se fijan que no es un proceso de rectificación tal cual como en las curvas? Se fijan que ahí lo voy a poner bien exagerado, así como. ¿Se fijan? O sea, en las curvas uno agarraba la curva y trazaba un polígono que calaba bien con la curva. O sea, uno decía, es como una aproximación de la curva. Estoy aproximando la curva por un polígono. Aquí no estoy aproximando la superficie, sino que es una cosa distinta. Es una sumatoria y dentro de cada sumando hago una aproximación y lo que falta que alguien demuestre es que lo que me quedó sobrando tiende a cero. Tiende a cero. Y no solamente me tienen que demostrar que lo que queda sobrando tiende a cero, porque seguramente, miren, yo puedo hacer una demostración rápida. Si la superficie fuera plana, lo que queda sobrando vale cero. Exactamente. Entonces, no me digan después, oye, tiende a cero cuando la superficie es plana. Lo que yo le preguntaría a mi amigo matemático es, demuéstrame que lo que sobra tiende a cero, y no solo eso, dime, ¿hasta dónde se puede enchuecar la superficie para que lo que falta tienda a cero? ¿Puede la superficie tener asíntotas? Seguramente me va a decir, no, ahí la cuestión es demasiado complicada. Entonces, la superficie tiene que ser continua. A lo mejor me va a decir, me cuesta demostrar lo del epsilon delta. La superficie tiene que ser la derivada uniformemente continua. A lo mejor me va a decir, ahí tomo el delta único, con ese delta único construyo la partición. Y por ahí se puede empezar a hacer la demostración. ¿Se fijan? O sea, es muy cercano a decir que hay que considerar que la superficie es tal que las derivadas sean uniformemente continuas. Y eso fue lo que pusimos en la definición de superficie suave. No, me equivoqué. De superficies regulares. La suavidad es justamente la trampa. La trampa es superficies suaves. Ahora, seguramente también hay una hipótesis extra y es que el dominio de E tiene que ser ese dominio que es alcanzable vía rectángulos. Posiblemente me va a decir que el dominio de E tiene que ser acotado, que el dominio de E tiene que ser, depende ahí de qué amigo tenga, me va a decir que el dominio de E tiene que ser un dominio Jordan medible. Para que los rectángulos que hay por dentro y los que van por fuera realmente converjan a la integral. A lo mejor tiene que ser simplemente el Lebesgue medible. Bueno, esas yo diría que por el momento van a ser dominios de bien razonables. Rectángulos, cuadrados, circunferencias, cosas sencillas. Ya, entonces, ¿cuánto vale el área? El área de una superficie vale la integral sobre el dominio de esta norma de R a de U. Esa cosa cruz de R a de B, ese producto cruz se le calcula su norma y es una función que depende de U y de B y eso se integra con respecto a las variables U y B. Ya, ahí están. Para calcular el área de una superficie necesito parametrizarla y calcular esta integral en los parámetros. Pero hay también una idea de que si uno obtiene parametrizaciones relativamente equivalentes, esta área debería ser independiente de la parametrización. Y por esa razón, esta integral se anota más bien así. Esta es la notación. En lugar de decir que voy a integrar sobre el dominio D, uno dice integro sobre la superficie. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué significa integrar sobre la superficie? Parametrizar e integrar en U y B. Y a este término de aquí, que es las áreas de los paralelogramos, multiplicado por du de B, de acuerdo a todo lo que venía ya, este es el límite de esta cosa. De esta cosa. Es eso de ahí que en el límite pasó a ser ese integrando. ¿Y qué significaba esa cosa? Eran las áreas de los paralelogramos. Entonces uno piensa, ¿y qué pasa cuando los delta U y delta B tienden a cero? Esos paralelogramos son tremendamente pequeños. Entonces a esa expresión uno lo llama el elemento de área de superficie. Y lo voy a anotar con la letra de sigma. De sigma. Entonces, el área de la superficie es la integral de simplemente de sigma. ¿Cuánto vale el de sigma? ¿Saben buenas cuentas? ¿Cuál es la medida infinitesimal del área? Hay que parametrizar, calcular dr de U, dr de B, producto cruz, norma, por du de B. Esa cosa es toda esta cosa es el de sigma. ¿Tenemos las curvas a la pizarra en alguna parte?
Hagamos la analogía con las curvas. En las curvas, ¿quién era el equivalente? Aquí estaba la integral de las curvas. ¿Cómo llamábamos a esto de adentro? Ese era el elemento de largo, ¿se acuerdan? Y lo llamábamos ¿cómo? Bueno, le poníamos la letra de S como elemento de arco en la curva. Aquí en lugar de ser elemento de arco es elemento de superficie, elementito de superficie dentro de ella. Ya, inmediatamente observación. ¿Qué pasa si calculo un campo escalar? Observación, si tengo un campo escalar. Si phi es una función que tiene dominio omega subconjunto de R3 a valores en R, es un campo escalar que contiene la superficie. Que contiene completamente la superficie. Bueno, si phi es una función definida sobre la superficie, digamos que mi superficie es algo como eso. Ahí tengo la superficie, sigma. Y el dominio omega es una cosa gigante, ¿cierto? De tal forma que hay una función que está bien definida en sigma. De hecho, está definida fuera de sigma, está definida en todas partes. Bueno, en ese caso uno puede rehacer el proceso de integración, pero lo que hay que hacer en ese caso, en lugar de calcular el límite de las áreas, aquí hay que estas áreas multiplicarlas por el valor de la función en ese rectangulito, ¿cierto? Entonces al final lo que va a quedar es muy parecido, va a quedar, las aproximaciones son las mismas y aquí va a aparecer la función evaluada en el rectangulito y en el límite va a quedar simplemente la integral. Entonces va a quedar la integral en el dominio de la función phi evaluada en u, b. No es la función phi evaluada en u, b. La función phi evaluada en... me equivoqué, pero corríjanme. ¿Cuál es el dominio de la función phi? R3. R3. Entonces, no, la función phi no es función. El dominio de E es una parametrización de la superficie. Hay que evaluar la función phi en la superficie. ¿Y cómo evalúa la función phi en la superficie? Una vez que está parametrizada, la función phi la evalúo en R de u, b. R de u, b. Ahí está la parametrización. Esa es la función phi y la multiplico por el elemento de área, es decir, por la norma de R a de u cruz de R a de B. No, esa cosa no cambia porque así tengo el elemento de área. ¿Y esa cosa cómo se anota? Se anota simplemente diciendo que lo que estoy haciendo es calculando la integral sobre la superficie sigma de la función phi multiplicado por el elemento de área de sigma. Así puedo calcular integrales de funciones. Integrales de funciones, ayúdenme. Integrales de funciones escalares. Ahora, esas integrales son simpáticas, pero no tanto. Más que las funciones escalares, son simpáticas las integrales de funciones. Y ahí vienen los desafíos, ¿cierto? Calcular integrales de funciones vectoriales. Entonces ahora, si tengo un campo f vectorial, que también tiene dominio omega subconjunto de R3, pero ahora es un campo vectorial a valores en R3, entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula la integral del campo vectorial f sobre la superficie sigma? Sobre la superficie sigma. Y obviamente la primera respuesta que uno podría dar es a lo que comentábamos al principio de la clase. ¿Cuál es la primera respuesta que uno podría dar? Que tal vez no sirve, o tal vez que sí. O sea, no sé, y puede que ustedes encuentren una buena aplicación, pero ¿cuál sería la primera posibilidad? Integro F1, integro F2 e integro F3. ¿Cierto? El campo escalar, el campo vectorial son tres campos escalares, y como sé calcular integrales de campos escalares, integro el F1, integro el F2 e integro el F3. Esa es la posibilidad número uno, válida, eso no es tan malo. Ahora, tal vez no sea lo que me están pidiendo calcular, pero uno podría decir, si quiero definir una integral de un campo vectorial, puedo integrar las tres, no sé qué me va a dar eso. ¿Y para qué te sirve? No sé, ¿en electricidad tendrá alguna cosa interesante? No lo sé. En mecánica sí. En mecánica sí, porque cuando el campo es el campo de aceleraciones, uno dice, ¿cómo calcular la velocidad? Integran la aceleración 1, la aceleración 2, la aceleración 3 y obtienen la velocidad 1, la velocidad 2 y la velocidad 3. O sea, ahí se hace de esa forma. ¿Se fijan después cómo obtienen la posición? Integran V1, V2, V3. Pero en electricidad y en otros temas tal vez no. Entonces, ahí la respuesta es calcular integrales de flujo. La buena respuesta es el concepto de no hay que hacerlo, o sea, si quieren pueden hacer. No es una obligación, a eso me refiero, pero nosotros vamos a calcular integrales de flujo. Entonces voy a decir, calcularemos integrales de flujo.
Ya, háganme la analogía. La integral de flujo en superficies es análoga a la integral de trabajo en curva. No es lo mismo, pero un poco la idea de que siempre uno podría integrar distintas cosas, pues es interesante calcular la integral de flujo. Entonces, antes una pequeña introducción. ¿Qué es un flujo? Ahora, toda esta viene de la motivación de la mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos se habla mucho de flujos y después incluso los eléctricos adoptaron la medida. ¿Han calculado flujo? ¿Han hablado de flujo en electromagnetismo? El 80% del curso está en electromagnetismo, así que están haciendo eso. El otro 20%, bueno, disculpen, no lo han visto, pero lo vamos a ver ahora. Ahora lo vamos a ver, flujo. Uno piensa en mecánica de fluidos. Entonces la gran idea es que uno piensa que el campo vectorial F corresponde a velocidades de partículas. Velocidades de partículas. Y el flujo es algo así como ¿qué volumen de partículas atraviesa una superficie? Y el flujo, en ese caso, el flujo es la velocidad, es una derivada, ¿cierto? Es el volumen de partículas. Volumen de partículas. De hecho, no hay que pensar en las partículas individuales, sino que hay que pensar como un todo, como justamente mecánica de fluidos. Entonces, velocidad de partículas, piensen aquí, fluidos. Un fluido. Agua. Si no sea fluido, agua. Y si todavía no... de hecho, a veces conviene también pensar en aire. Voy a poner agua y aire. Porque... Agua y aire. Porque tal vez sea más perceptible... es más visual el agua, pero tal vez más perceptible el aire. Sobre todo ahora que se aproxima el verano, la primavera. ¿Qué es lo que hace cuando no tiene calor? Así. Bueno, primera cosa, abrir las ventanas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que entre aire, y ese es volumen de partículas que están ingresando. El aire es un fluido, y lo que uno hace cuando abre la ventana es entra aire. Ahora, también, el ventilador. ¿Qué hace el ventilador? Bueno, el ventilador hace una especie de trampa, como que fuese una ventana, ¿cierto? Local, que agarra las partículas de aire que están en una cierta zona y las expulsa en una dirección y hace el análogo a estar como al lado de la ventana. Si uno está al lado de la ventana le entra aire y si está al lado del ventilador siente la misma sensación. No se ve. ¿Han visto alguna vez el aire que les golpea la cara? No, pero nuestros sentidos no solamente son la vista, también hay otros sentidos y por eso el aire es interesante. Imagínense el agua y el aire. El agua, si quieren, piensen en los ríos y el aire piensen en la ventana. En pararse en la ventana o no sé si han pasado una pasarela. A veces cuando uno atraviesa, hay pasarelas por aquí en la Panamericana que uno sube la pasarela y cuando va arriba dice, conviene detenerse un rato. ¿Por qué? Porque, ¡ay, qué rico el aire! ¿No? Como que, así, se siente abajo como que uno está medio sofocado. Pero cuando sube arriba, qué simpático, ¿no? ¿O no? ¿Lo han hecho alguna vez o no? El puente de los candados, por ejemplo. No han ido nunca. Bueno, algún día van a ir, ¿cierto? A poner su candadito, digo yo. A tomar aire. ¡Qué rico! O sea, eso es la idea del flujo. El flujo es volumen de partículas, aire, agua, etcétera, que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. En realidad es una velocidad. Lo importante es cuánto aire recibo por segundo. O sea, si alguien me dice recibes 2 metros de aire, pero tienes que esperar un año para que reciba los 2 metros de aire, como que esa cuestión no me produce lo mismo que yo quiero que el aire llegue rápido. De hecho, miren, estoy aumentando el flujo de aire que pasa, que llega a mi cabeza. Ahora, para entender esto, conviene pensar, entonces pensemos en caso sencillo, cuando el campo F es constante y la superficie sigma es una superficie plana y la superficie sigma es perpendicular al campo vectorial. Entonces, el ejemplo ideal para hacer un pequeño calculito. Y pensemos que el campo F es un campo de velocidades de las partículas.
Si quieren voy a cambiar la letra, voy a decir que en lugar de F voy a hablar de velocidades. F es una velocidad, ya. Y F, le voy a poner aquí, es una velocidad, campo de velocidades. Entonces, dibujo típico, mis partículas se están moviendo en esa dirección, ahí están las velocidades. Las velocidades es un campo uniforme, constante, aquí dije, más que constante de haber dicho uniforme, o sea, el campo vectorial F es el mismo en todas partes, ¿cierto? Y hay una superficie, miren, si quieren les voy a hacer aquí un dibujo tridimensional, pero esto no sirve de nada. Digamos que tengo una superficie plana, sigma, y el campo es uniforme y perpendicular a la superficie. Ya, esa es como la situación espacial, pero creo que ahí va a ser difícil hacer un cálculo. Entonces lo que hay que hacer es más bien girar este dibujo y pensar que el campo es horizontal, que la superficie es vertical y su tercer lado es perpendicular a la pizarra. O sea, la superficie está aquí, la veo como una recta vertical que tiene ancho y que tiene alto. Pero esta de aquí es una, si quieren, vista lateral. Vista lateral. Para poder hacer algún calculito simpático. Lateral. Esa es mi superficie. Y esa superficie tiene una cierta área. Entonces la pregunta es, ¿cuántas partículas, qué volumen de partículas atraviesa la superficie por unidad de tiempo? Entonces el calculito es, tomo un pequeño intervalo de tiempo, me paro en el instante t, dejo correr el cronómetro hasta t más delta t y contabilizo cuánto volumen atraviesa la superficie durante ese periodo de tiempo. Me paro en el instante t, echo a andar mi cronómetro y pasamos al instante t masa delta t. Y calculamos en ese periodo de tiempo cuál es el volumen que atraviesa esa superficie. Y después dividimos ese volumen por el delta t y así tenemos la tasa la cual está atravesando el volumen a través de la superficie y eso se llama el flujo. Entonces, claro, lo que hay que preguntarse es, ¿cuáles son las partículas que atraviesan esta superficie durante este periodo de tiempo? Bueno, yo diría que son las partículas que estaban en esta ubicación, que estaban justo entrando, aquí venían partículas que venían justo entrando a mi ventana, y esas partículas van a avanzar durante el periodo delta t porque se mueven con velocidad v, entonces van a avanzar una cierta distancia. Esas partículas van a avanzar una cierta distancia. ¿La ven? Como todos tenían una cierta velocidad, la velocidad por delta t va a generar una distancia. Y las partículas que venían atrás, bueno, esas van a quedar por aquí, las que venían más atrás van a quedar ahí, etc. Todo este bloque que estaba atrás se va a desplazar a esta zona y el volumen que va a atravesar mi ventana va a ser ese volumen. Este de aquí es el volumen. ¿Cuánto vale ese volumen? Ya, y como la superficie es perpendicular al campo B, creo que es fácil. ¿Cuánto vale la distancia? Primero, ¿qué distancia recorren las partículas durante este periodo de tiempo? Esta es simplemente velocidad por delta t, ¿cierto? O sea, el módulo de la velocidad multiplicado por delta t. Módulo de la velocidad, digamos que sin flechita, v delta t. Así que el volumen... van a decir... ya, le voy a poner f al campo, f. F por delta t. Y eso multiplicado por el área. ¿Cuánto vale el área que atravesaron? Porque tengo que calcular un volumen. El volumen está solamente la distancia. Multiplico eso por el área de la ventana, que vale área. Conclusión, el volumen es el campo vectorial F multiplicado por el área, multiplicado por delta t. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el flujo? Divido el delta b, lo divido por delta t y obtengo el flujo. Y de hecho, si quieren, calculan el límite cuando delta t tiende a 0, que en este caso sencillo ni siquiera es necesario, ¿cierto? En este caso sencillo simplemente ese flujo vale el campo vectorial F multiplicado por el área. El campo vectorial F multiplicado por el área. Donde recuerden que mi campo vectorial F es una velocidad. No le puse v de velocidad porque se me estaba empezando a confundir con el v de volumen. Entonces por eso lo llamé F hasta el final. Ahí está el flujo en el caso en que es perpendicular. Ya, ¿cómo cambia ese flujo si la ventana está chueca? Porque esto, ¿qué les dije? Que el análogo de flujo en superficies, en curvas, ¿cuál era el análogo de...? El trabajo. Entonces el trabajo ahí, como que estoy pensando en trabajos cuando la fuerza apunta en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Cuánto vale el trabajo cuando la fuerza apunta en la misma dirección que el desplazamiento? La fuerza por el desplazamiento.
Pero ¿qué pasa si la fuerza y el desplazamiento están chuecos? ¿Producto punto de quién con quién? La fuerza por no sé. Bueno, entonces aquí quedó súper. Fuerza por área. O sea, no fuerza por área. Flujo, o sea, campo vectorial por área. Campo vectorial por área cuando es perpendicular. Pero si la superficie es chueca, entonces, mismo ejemplo. El campo vectorial, digamos que todavía es constante. El campo vectorial todavía es constante, pero la superficie está chueca. ¿Qué pasa cuando la superficie está chueca? ¿Qué pasa, por ejemplo, mientras borro, qué pasaría si la superficie fuese paralela al flujo, paralela al campo vectorial F? ¿Cuántas partículas atraviesan la superficie si la superficie fuese así? ¿Se fijan lo que hacen las partículas? Las que están ahí, ¿pasan o no pasan? Las que están ahí, ¿pasan del otro lado o no pasan del otro lado? ¿Hacia dónde se están moviendo? Hacia allá. Y se quedan del mismo lado. ¿Y las que están por el otro lado, pasan o no pasan la superficie? No, o sea, la inclinación de la superficie es importante. Aquí la superficie era perpendicular al campo vectorial. Si la superficie es paralela al campo vectorial, el flujo es cero. Y si hay una inclinación alfa, bueno, si hay una inclinación alfa la podemos calcular al tiro. Tengo mi campo vectorial y tengo ahora una superficie. La superficie la voy a poner chueca en ese sentido. En ese sentido. Entonces tengo mi campo vectorial que apunta hacia la derecha, ¿cierto? Puras flechas F que van hacia allá. Y ahora esta superficie tiene una área, pero forma un ángulo alfa con el campo. Ya no es perpendicular, forma un ángulo alfa con respecto a la perpendicular. Y repitamos el cálculo. ¿Cuánto es el volumen que atraviesa ahora? ¿Cuál es el volumen en un periodo de tiempo? Entonces, nuevamente las partículas avanzan. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia avanzan las partículas? Siempre sigue siendo el F delta T. La distancia sigue siendo F por delta T. Pero ahora este volumen es chueco. ¿Cómo se calcula el volumen chueco? ¿Cómo se calcula el volumen de esa región donde la base está chueca? Hay que multiplicar por el coseno del alfa, o sea, es F por delta T. Y ahora el área, bueno, dos posibilidades. Posibilidad número 1, pueden decir que el F hay que proyectarlo. Posibilidad número 2, pueden decir que las superficies funcionan como que fuesen dos superficies. Una vertical y una horizontal. En la horizontal el flujo es cero y en la vertical el flujo es el de arriba. Pero el área de la vertical no es el área de la superficie chueca. El área de la horizontal, ¿cuánto vale? El área de la superficie original multiplicada por el coseno de alfa. Coseno de alfa. Entonces ahora el flujo, el límite, cuando delta t tiende a cero, del volumen que atraviesa mi superficie dividido por delta t, es el campo vectorial F multiplicado por el área y multiplicado por el coseno de la inclinación. Alfa es la inclinación que hay entre la superficie y el campo. No es exactamente la inclinación entre la superficie y el campo, ¿se fijan? Porque el coseno el alfa vale cero. ¿Cuándo el alfa vale cero? Arriba el alfa vale cero. Cuando la superficie, ¿cómo es con respecto al campo? Cuando la superficie es perpendicular al campo. Y el alfa es distinto de cero cuando la superficie es inclinada respecto de la perpendicular del campo. O sea, el alfa mide cuán perpendicular es una cosa de la otra. Ya, se me están cayendo los pelos de la cabeza. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco no es pensar en la superficie, sino que pensar en el vector normal a la superficie. Y ahí es más fácil entender el alfa. Arriba el alfa vale cero. ¿Por qué razón el alfa vale cero? No piensen en la superficie, piensen en su normal. Porque la normal a la superficie es paralela al campo. Cuando la normal es paralela al campo, no hay coseno de alfa. Y aquí, ¿qué pasa con la normal a la superficie? La normal a la superficie, ¿dónde la ponen? Ahí, la normal a la superficie. Ya, ¿dónde repiten el ángulo alfa? ¿Qué es alfa? Es el ángulo de inclinación de la normal con respecto al campo vectorial. Entonces, si es el ángulo formado, el ángulo alfa es el vector formado entre el vector n unitario y el campo vectorial f,
ese es el ángulo alfa. Entonces, esto lo voy a escribir así. Voy a escribir f coseno de alfa multiplicado por a. Y ahora me acuerdo de mi viejo trabajo y digo, oye, pero f multiplicado por coseno es el campo proyectado. ¿Se acuerdan que en el trabajo también estaba el f por coseno? Pero allí el f por coseno era la proyección de la fuerza sobre el vector, ¿cuál? Sobre el vector tangente. Y aquí es la proyección del campo f sobre el vector normal. Entonces eso lo voy a escribir como f.n por el área. Y en realidad lo que hay que hacer siempre es, hay que integrar f.n. Y f.n pasa a ser una especie de campo escalar. Simplemente el campo que me interesa no es el campo f, sino que me interesa del campo f cuál es la componente. Ah, ¿se fijan? Ahora piénsenlo al revés. Piensen que tengo mi ventana. ¿Ah? Tengo mi ventana, no sé, aquí está mi dormitorio, el baño, no sé, una puerta. ¿Ya? ¿Se imaginan como el plano de una casa? Ya. Y aquí está la ventana. Entonces yo digo, quiero recibir aire. Esta ventana tiene un área A. ¿Cuánto flujo de aire voy a recibir? Bueno, depende de cómo sea el flujo de aire al exterior. Si tengo la suerte de que el aire al exterior viene así, justo perpendicular hacia mí, voy a recibir el flujo completito. Pero si la velocidad va así, ¿cuáles son las verdaderas partículas que van a entrar a mi pieza? La componente del campo de velocidades que apunta, ¿cierto? La velocidad la puedo descomponer como una que apunta en la dirección. Aquí está la normal. Yo digo, entren, chiquillas. Partículas. Entren, ahí está la normal en mi superficie. ¿Se fijan? Vengan a la fiesta, no sé, vengan. ¿Y qué me dicen esas partículas? Me dicen, no. Vienen hacia adentro y dicen, no, está feo. Entonces, solo importa la componente del campo de velocidades en la dirección de la normal. Y ojo que hay dos normales. Ojo que hay dos normales. Cuando mi área es, mi ventana es esa, alguien puede decir, esa es mi normal. Y alguien puede decir, no, esa es la normal. ¿Que en qué cambia si yo utilizo una normal o la otra? Que en un caso voy a estar preguntando cuánto flujo está entrando a la pieza y en el otro caso voy a estar preguntando cuánto flujo sale de la pieza. De hecho, en este producto punto lo que va a haber es que va a cambiar un signo más por un signo menos. Entonces, claro, ahí dependiendo de cuál sea la normal es lo que estoy calculando. Aquí en mi dibujo era muy directo. Ya, entonces, ¿cuál es la verdadera integral de flujo? Me dan un campo vectorial y me dicen, calcula el flujo. ¿Cómo se calcula el flujo? Integrando. Claro, ¿por qué hay que integrar? Porque esto de aquí es pensando que la f era constante. Entonces, era pensando que el área era constante. Y resulta que la superficie en general van a ser variables y en general los f también van a ser variables. Entonces, ¿cuál es el proceso? Si el f es variable, si la superficie es variable, descomponer la superficie como pequeñas ventanitas y localmente en cada ventanita pensar que el f es constante y que la normal es constante. Entonces, en cada ventanita calculo f.n y este f va a ir variando. Esta n va a ir variando a lo largo de la superficie y cada vez multiplico por el área. ¿Y si el área va variando? Entonces, ahí viene la integración. Multiplico por el elemento de área. El elemento de área. Entonces, miren, ya, ¿cómo se calcula el flujo de un campo vectorial? No sé si te gusta más eso que contar las flechas. Alguien decía que... ¿Te acuerdas cuando conversábamos que decías que los flujos los veían como contar flechas? Es un poco, ¿cierto? Pero en realidad es como calcularse el volumen de las partículas que atraviesan la superficie. Ya, entonces, el flujo... ¿qué letra voy a usar para el flujo? F no, porque F es el campo vectorial. Entonces el flujo la verdad es con la letra phi, flujo. El flujo de mi campo es la integral, parametrizo. Primero tengo que parametrizar la superficie. En cada elemento de área voy a agarrar el campo vectorial F. Ese campo vectorial F lo voy a evaluar ayúdenme ustedes. En cada uno de los puntos de la superficie. Entonces el F lo voy a evaluar en R de U, B.
Ya, no es ninguna contradicción porque el F es un campo vectorial que depende de R3, así que esa composición va a ir sí o sí. Pero no lo voy a integrar como componente 1, componente 2, componente 3, sino que la astucia es que ese F lo voy a proyectar. ¿Lo voy a proyectar dónde? Sobre la normal unitaria. Normal unitaria. Y después que haya hecho esa proyección sobre la normal unitaria, voy a multiplicar por el área correspondiente y esa es de sigma. ¿Les parece? Ahora, la notación para eso, la notación es simplemente uno dice, estoy calculando el flujo integral sobre sigma de f punto n de sigma. Así se anota. Así como en el trabajo era f.dr, aquí f.n de sigma. ¿Les parece? Sin embargo, uno puede desarrollar un poquito, porque la pregunta es, ¿y cuánto vale n? ¿Y cuánto vale de sigma? Ah, ¿cuánto vale eso? Desarrollemos. Integral sobre d. El f es el mismo, ya, no lo voy a poner más evaluado en r de u, ¿se entiende? ¿Cuánto vale la normal? Había que hacer el producto cruz, ¿cierto? De r a de u, cruz de r a de b, para obtener una normal, pero esa no era unitaria. Para que sea unitario, ¿qué hay que hacer con esa cosa? Había que dividirla por la norma de dr de u por dr de b. Me dio susto. ¿Y puedo dividir? ¿Se puede dividir? Ayúdenme ustedes, ¿se puede dividir? ¿Y si vale 0? No vale 0 porque ahí está el concepto de superficie regular. En la superficie regular este producto cruz jamás vale 0. Eso es el n. Le voy a poner paréntesis. Ahí está, f.n. Y eso multiplicado por el de sigma. ¿Y cuánto valía el de sigma? ¿Se lo aprendieron? Valía la norma de ¿cuánto? De r de u cruz de r de b de u de b. Entonces, en buenas cuentas, bueno, hay varias posibilidades. Hay algunos que les gusta la fórmula de arriba, porque en la fórmula de arriba, muchas veces la normal se puede calcular en forma geométrica. ¿Ya? No necesariamente haciendo, no tenéis que son un producto cruz, hacer la norma y todo eso. Entonces, a veces esto puede ser complicado, y si es muy complicado, calculo la normal en forma geométrica. O es posible que esa normal ya la haya calculado en otros ejercicios previos, puedo usar la misma expresión. Entonces uno agarra la normal y hay que saberse cuánto vale el de sigma. Y si no se sabe cuánto vale el de sigma, calculan el producto cruz y calculan norma. Pero no hacen tanta cosa. Ahora, si usted calcula todo, ¿cuál es la simplificación evidente? La norma esa de ahí se va con esa norma de allá y uno dice, oye, esta cuestión es igual que antes. Es la integral sobre d de f producto punto, ¿cuánto? El de r de u cruz de r de b sin norma, sin nada, de u de b. Y esta fórmula de aquí se parece enormemente al elemento de área. Pero el elemento de área era la norma de eso. Ahora, en realidad es la misma fórmula sin tomar norma, entonces muchos a esta cosa de aquí la llaman, le voy a poner el nombre acá arriba para que se vea, a eso lo llaman elemento de área vectorial. Elemento de área vectorial. Y uno dice, las áreas no son escalares, las áreas son vectores, porque son regiones y me importa hacia dónde apunta la normal. Entonces, en este dibujito original, alguien podría haber dicho, oye, cuando tú partiste con tu ventana, dijiste que tu ventana tenía área A, lo importante no era el área A, sino que lo importante era el área y la normal, el A por N. Acá, lo que me estabas diciendo era que el A por N era distinto de la F. Y si haces un dibujo en el espacio, ese es muy simple. Un dibujo en el espacio, ya, hay una cosa, una superficie en el espacio, que igual me quedó clara en un sentido, pero ¿entienden la idea, cierto? Entonces, cada una de estas zonas tiene un área y tiene una normal. Esa no me gusta, esa de ahí me es fácil dibujar. Esa tiene su área y su normal. Entonces, el elemento de área, ese es el de sigma. ¿Se fijan? La norma del de sigma es el área. Pero si usted al área le multiplica por la normal, la superficie se transforma ya no en un concepto escalar, sino que en un concepto vectorial. Cada uno de estos trocitos es un sigma por la normal, sigma por la normal, sigma por la normal. Y tiene normales en cada una de las regiones de la superficie. La normal, etc.
¿Lo ven? Ya, y cuando uno lo ve así, también voy a escribir aquí en este otro trocito de pizarra, esa integral la suelen anotar simplemente integral sobre la superficie sigma de f punto de sigma. Entendiendo que, si uno mira, junta todo, ¿quién es el de sigma vectorial? Es simplemente el de sigma escalar, al cual le han adosado, ¿qué cosa? La normal. ¿Les parece? Ya, entonces, estas son las integrales interesantes de calcular con las cuales hay que familiarizarse y con las cuales hay que demostrar teoremas. Entonces, vamos a continuación a hacer algunos ejercicios para familiarizarme. Calcular superficies, calcular integrales de superficies y ver cómo funciona todo esto. Ahora, en principio, las fórmulas son esas. No hay más que aplicar las fórmulas. Entonces, miren, aquí tengo varios ejercicios. El primero es el más sencillo de todos. De hecho, parece que va a ser el único de todos. ¿Cierto? Porque son 42. Ya. Digamos que ejercicio 1. Considere el campo vectorial f de x igual a x. Ahí lo tiene. Campo vectorial. Y la superficie es un trocito de cilindro de radio r un cuarto de cilindro de radio r, altura h, y ¿qué más necesito? Nada más. Y que vive, si quieren, en x, y, z, donde la x es positiva, la y es positiva. ¿Qué más? Ya, es un trocito de cilindro. Ahora, me decís que ese trocito de cilindro no es una superficie. Ya, es que el ejercicio es calcule el flujo de ese campo vectorial f sobre todas las tapas de ese trocito de ese cuarto de cilindro. Ese cuarto de cilindro está formado por varias superficies. Su frontera son varias superficies. Calcula el integral en cada una de las superficies. Hay una superficie simpática que es la curva. ¿Ven la superficie curva? ¿Qué ecuación tiene eso? En esa superficie curva, x es mayor o igual que 0, y es mayor o igual que 0, pero en esa superficie curva, x cuadrado más y cuadrado vale r cuadrado, y la variable z se mueve entre 0 y h. Ahí tienen una tapita. Entonces, un objetivo inicial es calcular el flujo de ese campo vectorial f sobre la tapa curva de ese cilindro. Pero en realidad me interesa más. Me interesa calcular sobre esa tapa curva. Me interesa calcular también el flujo sobre la tapa de arriba. ¿Cuál es la tapa de arriba? ¿Ven las ecuaciones ahí? ¿Cuáles serían las ecuaciones? Bueno, la x mayor o igual que 0. Esa cosa siempre, la y mayor o igual que 0, porque estamos es un cuarto de cilindro solamente. Pero ahora x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a r cuadrado. Ahora varían la x y la y al interior, y en este caso entonces varían la x y la y, y en este caso la z se mantiene constante igual a h. Ahí tienen la de arriba. La tapa de abajo es análoga. Esta tapita de abajo, ¿cómo sería esta tapita de abajo? La misma pero con z igual 0. Ya, ni siquiera no voy a poner eso. Después las verticales, la lateral que va por atrás, esa. Esa es y igual a 0. ¿La ven? Ojo que el dibujo es difícil empezar a explorarlo en todas las direcciones, ¿cierto? Esa tapa de ahí atrás, voy a dejar la flecha pasada, esa de ahí es y igual a 0, ¿ya? ¿Y qué pasa con la x? La x se mueve entre ¿cuánto y cuánto? La x se mueve entre 0 y r, y la variable z se mueve entre 0 y h. De hecho, eso es un trocito de plano. Es simplemente un plano donde la x y la z, la y y la x y la z se mueven. Y después el último que queda ahí atrás, ese, ya lo voy a intentar achurar paralelo al eje de las y. Ese de ahí es análogo, pero con x igual a 0. ¿Y ahí qué variables se mueven? La y que se mueve entre 0 y r, y la variable z que se mueve entre 0 y h. 0 y h.
Ya, entonces vamos, calculemos. Primero, digamos superficie 1. La superficie 1 es la curva, la parte curva. Parece que esa es la más complicada, ¿cierto? Porque esa hay que parametrizarla. Y como esa hay que parametrizarla es el manto de un cilindro. ¿Qué les parece usar coordenadas polares? ¿Cierto? Y decir que en esa curva tengo las siguientes coordenadas. X vale R coseno de teta. Y vale R seno de teta, donde teta es el parámetro. Y así tengo, con eso genero la ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a r. Y me muevo acá abajo en xy. La circunferencia x es r coseno de teta, y es r seno de teta. ¿Y qué otra cosa se mueve en esa superficie curva? La z. ¿Cuánto vale la z? La z vale z. O sea, los parámetros aquí son teta y z. Teta y z. Los parámetros son, voy a poner aquí parámetros. Hay que parametrizar. Los parámetros son teta, que varía entre cuánto y cuánto. 0 y pi medio, ¿cierto? Entre 0 y pi medio. Y el parámetro z, que se mueve entre cuánto y cuánto. Entre 0 y h, a la altura del cilindro es h. 0 y h. Listo, está todo listo. Están las ecuaciones, la parametrización, está el campo F. Así que ahora a tirarse a calcular cosas. Lo primero que yo calcularía sería la normal, ¿o no? ¿Cómo se calcula la normal? ¿Cuál de todas las fórmulas usarían de arriba? Creo que como no tenemos nada hecho, la última. ¿Cierto? La última. O sea, hay que parametrizar, ahí está. Hay que derivar con respecto al parámetro U, derivar con respecto a teta. Derivar con respecto a Z, hacer producto cruz. Y después enchufar todo eso en la fórmula del flujo y calcular la integral. Vamos. ¿Cuánto vale de R a de teta? Ya, las tres componentes. Ahí están. R, el X, Y, Z. Derivan con respecto a teta. ¿Qué les da la primera componente? Menos R seno de teta. Bien. ¿En la segunda? R coseno de teta. ¿Y en la tercera? 0. Bien. ¿Cuánto vale el de R a de Z? Que es el otro parámetro. 0,01. Estas cosas creo que las hemos visto en otros lados, ¿no? Son las mismas derivadas cuando usábamos coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, con la diferencia en las cilíndricas en que habían tres parámetros. Era ρ, teta, z. Porque en las cilíndricas la variable teta era la misma, la variable z era la misma y el r no era constante, el r era el otro parámetro de las cilíndricas. Entonces uno empieza a recuperar fórmulas conocidas. De hecho, cuando hicimos aquellas coordenadas cilíndricas, calculamos las derivadas del r con respecto a ρ, a teta y a z. Si se van a su cuaderno van a ver que son las mismas expresiones. Y después todavía incluso hasta uno podría decir, oye, en ese caso calculamos los vectores unitarios en un sentido y en el otro, y todos eran ortogonales, y el hacer el producto cruz nos daba el tercer vector. Ya, bueno, si uno recupera esas cosas, puede tener buena memoria y recordar cosas, o mirar un formulario de coordenadas cilíndricas. Hoy día, como no tengo nada de eso, hagamos el producto cruz. De R a de teta, cruz de R a de z. Producto cruz. ¿Cómo se hacía el producto cruz? 1, 2, 3. ¿Se acuerdan del 1, 2, 3? 1, 2, 3. Entonces vamos con la componente 1. ¿Cómo se hacía la componente 1 en producto cruz? 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué significa? 2, 3. ¿Lo ven? Les tapo yo con la cabeza. Ya, entonces ¿cuánto vale eso? R coseno de teta por 1 menos 0. R coseno de teta. Simplemente R coseno de teta. La segunda es donde no se podría equivocar con esa regla determinante, pero nosotros hacemos la segunda como 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Aquí vamos. 3, 1, 0. Menos. Entonces queda R por seno de teta. R por seno de teta. Bien. Y la última. 3. ¿Cómo era? 1, 2. 1, 2, 0. 2, 1, 0. O sea, la tercera es 0. Claro, sí, porque esta cosa... ¿Ven el...? ¿Cuánto vale la...? Calculémosle la norma, solo por jugar. ¿Cuánto vale la norma de eso mismo? R. La norma es R. Así que el elemento de área es R por la variación de los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros?
Al tiro aquí voy a poner cuánto vale el de sigma. No vectorial, es la norma multiplicada por, es R por la variación de los parámetros, que son de teta de z. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el R de teta de z? ¿Por qué el R? ¿Por qué el R de teta? Porque cuando varía el ángulo teta, en esa dirección no se mueven distancias. Para transformar la variación en teta en distancias hay que multiplicar por R. El de z es la distancia vertical y aquí es como el área de un rectangulito, ¿no? Un área de un rectangulito de base, R de teta, y de altura, de z, y ese es el elemento de área en las cilíndricas del manto de un cilindro. En el manto de un cilindro, el elemento de área vale R de teta de z. Bien, ahí está. ¿Cuánto vale el vector unitario? No es necesario, para el cálculo del flujo no es necesario, pero solamente de puro gusto. ¿Cuánto vale el unitario? Tengo que agarrar eso y dividirlo por su norma. O sea, es el vector que vale coseno de teta, seno de teta y 0. Y eso creo que ya lo habíamos visto. Eso es lo mismo que el vector x, y, z sin r. Este era el vector que llamábamos antiguamente el rho unitario. Claro, o sea, la normal está aquí. Ah, ojo, que habíamos dicho que cuando calculábamos normales habían dos normales. Está esa normal y la otra. Ahí hay que a veces mirar cuál es el enunciado del problema, porque me pueden pedir calcular el flujo en una dirección o calcularlo en otra. ¿Ya? Ahora, aquí yo no les dije en qué dirección había que calcularlos, pero normalmente en estos ejercicios se pide calcular los flujos que salen del cilindro. Entonces, si la normal me hubiese dado la otra, había que cambiar el orden. Ahora, ¿cómo es posible que me dé la normal al revés cuando yo hago mis cálculos? ¿Por qué a veces aquí me da R coseno, R seno? Y si hago los cálculos de otra forma me da menos R coseno, menos R seno. Porque no está claro cuál es el parámetro 1 y cuál es el parámetro 2. Entonces yo podría haber dicho que la Z es el U y el teta es el B, habría hecho producto cruz al revés y me habría dado lo mismo con signos cambiados, habría obtenido la normal hacia adentro. Si usted hace un calculito en un ejercicio, en un control, y le da la normal que no es la que le están pidiendo, usted está autorizado a decir, la normal que me interesa en este ejercicio es la otra, y cambia. Le agregan un signo menos delante. Ya, calculemos el flujo. ¿Cuánto vale el flujo en esta etapa? Flujo 1 es la integral, la superficie. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Entre cuánto y cuánto varía teta? Ahí me dijeron, 0 pi medios. ¿Entre cuánto y cuánto varía z? 0 y h. Hay que hacer F. ¿Quién es F? F. No lo escribí aquí mi F, debería haberlo escrito. Hay que hacer F punto esto. F punto eso. ¿Se acuerdan? Aquí estoy pensando en esta fórmula. F punto eso. Completo. F punto eso. Entonces, F punto eso. ¿Y cuánto vale el F? No, ese 0 pi es porque le puse la rayita mal. Sí. El pi medio sí, el otro era h, ¿cierto? Allá están 0 pi medio, 0h. Ya, entonces f, ¿cuánto vale f? ¿Cuánto vale f? Ahí decía x vector, entonces hay que evaluar en la parametrización. Aquí está la parametrización. Así que f es eso. F de r igual r. O sea, f igual esta cosa. Y esto hay que hacerlo producto punto, lo que está allá. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, este r coseno de teta hay que multiplicarlo por r coseno de teta. ¿Ya? ¿Cuánto queda eso? R cuadrado coseno cuadrado. Y este r seno de teta de acá abajo hay que multiplicarlo por... qué simple. Y el z hay que multiplicarlo por 0. ¿Qué queda? R cuadrado coseno cuadrado, R cuadrado seno cuadrado. La suma es R cuadrado. Hay que integrar R cuadrado. R cuadrado. Y después eso integrado por du de b. O sea, de teta de z. Ojo, no le vayan a enchufar porque esto uno se le empieza a aprender de memoria. No le vayan a enchufar eso. ¿Por qué razón? Porque hice el producto punto por el vector completo que ya incluye al R. Usted tiene que hacer eso cuando haga el producto punto con el vector normal unitario.
y se hace producto punto con el vector unitario y no le habría quedado r cuadrado, le habría quedado solamente r, que con esa r hubiese sido r cuadrado. O sea, no pasar el r cuadrado a r cubo. Ya, esa es la integral simplemente, que es bien sencilla. El r cuadrado sale fuera, la integral entre 0 y pi medios de 1 vale pi medios, la integral entre 0 y h de dz vale h. O sea, es pi r cuadrado medios por h. Ahí está, el flujo. ¿Qué les parece? ¿Qué es pi r cuadrado? No es nada. No sé qué es eso. Es el área de la circunferencia, la base. Esta es la altura, es como el volumen medio. Ya. ¿Alcanzamos a calcular las otras o hay que irse? Como ellos ya se fueron. Ya. Vamos con la etapa inferior. ¿Cuál es más fácil? ¿La inferior o la superior? ¿La inferior o la superior? O sea, en el dibujo es más fácil la superior. En estricto rigor es más fácil la inferior porque abajo z vale 0, ¿cierto? Pero ya, hagamos la superior. Entonces, pongamos aquí sigma superior. Ya, en ese caso, ¿cuánto vale el campo vectorial f allá arriba? El campo vectorial f allá arriba vale xy h. ¿Así es? ¿Cuáles son los parámetros con los cuales se moverían? No sé cuáles son los parámetros, pero independiente de los parámetros, ¿se imaginan ahí arriba cuál es la normal? La normal es vertical, ¿hacia arriba o hacia abajo? Depende de la que me piden. Entonces el enunciado decía, calcule el flujo en todas las tapas y siempre saliendo del volumen. Entonces, si es saliendo del volumen, la normal apunta hacia arriba. Es el vector 0, 0, 1. Por lo tanto, el producto punto f.n vale h. Y la integral, el flujo, es la integral sobre d de f.n, o sea, la integral sobre, si quieren, puedo hacerlo así, integral sobre sigma de f.n, h de sigma. Y la integral de h de sigma es simplemente h por el área. La integral de sigma es el área. Y ahí basta con que uno se sepa el área de memoria. Esa área vale pi r cuadrado cuartos. ¿Cierto? Así que queda h por pi r cuadrado cuartos. Listo. Se terminó ese flujo. Porque la normal la puedo visualizar en forma directa del ejercicio. Es un plano horizontal. El plano horizontal tiene dos normales, z y menos z. Y aquí nos interesaba la que va hacia arriba, 0, 0, 1. ¿En qué cambia la etapa inferior? Sigma inferior, la de abajo. ¿Cuánto vale el f ahí abajo? Bueno, ahí abajo las variables son x, y, 0. ¿Cuánto vale la normal ahí abajo? 0, 0, menos 1. Ya, en realidad no es muy interesante el menos 1, pero hay que conocerlo, que la normal apunta hacia abajo, porque ¿cuánto vale f.n? O sea, allá abajo no entra aire, ¿se fijan? Ahí está la ventana, donde el flujo de velocidades es paralelo a la ventana y por lo tanto, sin necesidad de hacer nada más, digo, dado que el producto punto vale 0, este flujo vale 0. ¿Dudas? ¿Está bien? Ya. ¿Qué nos queda? La etapa y igual 0. Sigma y igual 0. Ya, ¿cuánto vale el FI? X0, Z. ¿Cuáles son los parámetros en esa etapa? En esa etapa los parámetros son X y Z, que se mueven donde se mueven. ¿Cuánto vale la normal en esa etapa? Esa etapa es perpendicular al eje de las Y. Así que hay dos posibilidades. O bien es el 0, 1, 0 o el 0, menos 1, 0. ¿Y cuál es la que nos importa en este ejercicio? La 0, menos 1, 0. 0, menos 1, 0. Listo. ¿Cuánto vale el producto punto? 0. El flujo vale 0. Flujo igual 0. ¿Qué pasa en la etapa de atrás? ¿Lo mismo? ¿En X igual 0? Sí. ¿Cómo es el campo vectorial F allí? Es 0, Y, Z. ¿Y cuál es la normal ahí atrás? Ahí atrás la normal es 1, 0, 0. La normal ahí atrás, en esa etapa de ahí atrás, la normal es el eje de las X.
Ahora, hay dos, 1, 0, 0 o menos 1, 0. Menos 1, 0, 0. Menos 1, 0. Ahora, en estricto rigor, para este ejercicio daba lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el producto punto vale 0. Y si el producto punto vale 0, la integral va a ser 0, el flujo vale 0. Ya, la pregunta es cuánto vale el flujo total. Ah, la suma. ¿Cuánto es la suma? Veo un pi r cuadrado medios, veo un pi r cuadrado cuartos por h, o sea, el flujo total, ¿vale? Aquí queda espacio, flujo total, que sale de ese volumen, es 3 cuartos, pi r cuadrado cuartos por h. Ya, ¿a eso es? Ya, y eso de aquí, este pi r cuadrado cuartos, ¿qué me dijeron que era pi r cuadrado? El aro en círculo. Pi r cuadrado cuartos. El cuarto de círculo, que corresponde con la base de nuestro dominio. El h, la altura del dominio. O sea, todo esto de aquí, ¿qué cosa es? El volumen. O sea, el flujo calculado es 3 veces el volumen. Ahora, obviamente, después de aprender a calcular integrales de flujo, hay que revisar el teorema de la divergencia. Pero un solo calculito mental. ¿Cuánto vale la divergencia de ese campo F? El campo es el campo mirado en R3, es el campo que tiene componentes X, Y, Z. ¿Cuánto vale su divergencia? Deriven con respecto a X, deriven con respecto a Y, deriven con respecto a Z. La divergencia vale... ¿Ya? Seguimos en la próxima clase.